agradezco nuevamente la convocatoria de Udiápolis para formar parte de este diplomado y desarrollar el tema que nos convoca. De hecho, el día de hoy, el tema que vamos a abordar, como ya más o menos se adelantó, o lo dijo Reader, tiene que ver con el análisis del aspecto patrimonial de los cónyuges o los concubinos, vinculado un poco con el divorcio. Me permito hacer este hincapié porque, de hecho, especialista en derecho de familia no soy. Así que, por favor, les pediría algo de comprensión en ese sentido. No voy a abordar el tema, pero no desde el punto de vista familiar, no tanto de los hijos, la tenencia, ser incisivo, cómo se demuestra tal causal de divorcio. Ese no es, digamos, el aspecto central de esta noche, porque soy especialista más en el aspecto patrimonial, económico, inmobiliario, empresarial de la familia. Así que vamos a hablar del aspecto patrimonial de la familia, sí, pero vinculado a las acciones de una empresa, cómo se aporta un capital social de una empresa, qué pasa si de pronto un esposo que en su DNI dice soltero, constituyó una empresa, quiere transferir una acción de esa sociedad. O sea, vamos a hablar de ese tipo de cosas, vinculado a los aspectos económicos, patrimoniales de la familia. Quería hacer ese hincapié porque a veces ya me ha pasado por el título del tema, que es Derecho a Familia, a veces le dan mucha connotación familiar. Y ahí sí me van a disculpar, pero no es mi especialidad y desde ahora se los digo. Así que con esa pequeña atingencia vamos a comenzar y desde luego les doy el saludo fraterno de esta hora. Y bueno, para introducir el tema, me gustaría plantearles un caso, porque siempre son los casos los que nos ayudan a aterrizar los supuestos hipotéticos, tanto de la norma como lo que en doctrina se conoce al respecto. Y a ver, comencemos con el caso, ¿no? Imagínense un caso de convivientes, digamos, una pareja de convivientes ya tienen lo que la ley exige por encima, no sé si son 2 años, 3 años de convivencia continua, ¿no es cierto? Hacen vida en común, ya, eso es el tema de hecho familia. Ya en este caso han pasado más de 20 años. Han convivido, han hecho el lecho en común, tienen hijos en común y todo bien. 20 años, ya. Entonces cumplen los requisitos para la declaración de unión de hecho. Entonces, en el desenvolvimiento de esta convivencia, digamos, se han adquirido, por ejemplo, dos bienes. Para hacerlo más práctico, inmuebles, o sea, ¿no? Porque si ahí metemos cuestiones vinculadas a inversiones, bolsa de valores, vamos a enredar un poco el tema. Hagámoslo algo más práctico. Dos inmuebles. Dos inmuebles que han sido adquiridos durante la vigencia de la convivencia, que ya como les digo son como de 20 años. Y esos dos inmuebles están inscritas a nombre, en registros públicos, a nombre del conviviente varón. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, cuando ellos empiezan la convivencia, la conviviente mujer le dice, ¿no? Mira, yo tengo problemas vinculados a mi DNI, a mi partida de nacimiento, porque yo, bueno, yo he nacido en provincia y cuando han asentado mi partida no lo han hecho bien, mis datos están mal. Entonces, estoy haciendo un trámite judicial ahorita para rectificar todos mis nombres, mis datos, para que después yo pueda heredar los bienes que mi abuelo ha dejado, mi mamá también ya falleció y para hacer mi trámite de sucesión intestada, está en trámite y el abogado me dice que eso va a demorar varios años, porque primero tengo que hacer mi trámite de rectificación de partida de mi mamá, luego mi partida, luego la partida de mi papá, y hacer todo ese trámite me va a demorar. Y hasta que haga la sucesión intestada después, también tiene sus años. Entonces, como ya están en convivencia, en la confianza natural de esa relación, se ponen los dos bienes a nombre del cónyuge, del conviviente varón. Hasta ahí todo bien. Ya pasaron los 20 años de convivencia, los dos ya bordean los 60 años, 50 y tantos años por ahí. Y en esa etapa, los convivientes deciden o toman la decisión de ya no continuar con esta convivencia. Y casualmente, uno de los bienes, digamos, no tiene tanto valor, digamos, póngale un terrenito, un departamento por las afueras de Lima, no sé, 100.000 soles, 80.000 soles.
En cambio, el otro inmueble, ese es el de mayor valor, es un inmueble donde han trabajado más, han aportado más, porque ellos son comerciantes, digamos, una parte formal, una parte no formal, tienen negocios en Gamarra, en el mercado central, han trabajado de sol a sol y han generado recursos. Lo concreto es que han comprado un terreno o un inmueble, por lo menos 3 millones de soles en San Borja. Entonces, esa es la inversión mayor que han hecho. Entonces, tienen dos inmuebles, uno de 100.000 soles y otro de 3 millones. Y mientras la convivencia fluía con naturalidad o normalidad, no había ningún inconveniente. Pero ¿qué sucede? Cuando ya la convivencia se pone en una situación de fricción y ya no continúa más, ya tiene sus interrupciones, que se separan, no se separan, están ahí, el cónyuge o el conviviente varón lo que hace es constituye una empresa con su hermano menor, donde él solo tiene una acción en la empresa y su hermano menor tiene el 99% de acciones, hacen una sociedad anónima cerrada. Y en esa empresa, el conviviente varón se pone como gerente general y vemos el estatuto de la empresa y las facultades del gerente general, tiene facultades para todo, ¿no? Para sanearlo todo tipo de inmuebles, recibir donaciones, transferir, vender, hacer lo que quiera. Tiene facultades amplias el gerente general. En ese contexto, en ese contexto, una vez que ya está constituida esta empresa, esta sociedad anónima cerrada, donde el conviviente varón es el gerente general, accionista de una sola acción, y su hermano menor es el 99% de acciones, como está inscrito en registros públicos el inmueble de los 3 millones a su nombre, él decide hacer una donación de este inmueble a favor de la empresa. Y la empresa recibe la donación alegremente y bueno, él firma como gerente también la donación y se inscribe en registros públicos. Entonces, el nuevo propietario de este inmueble de mayor valor, es la empresa. Entonces, en ese contexto, la conviviente mujer se da cuenta de que, bueno, pues, o sea, su conviviente varón le descubre por ahí en la laptop los manejos que viene haciendo con este patrimonio, entonces ella decide tomar alguna acción legal. Se acerca a un abogado, lo contacta y le dice, doctor, esta es mi situación. He convivido por más de 20 años, los dos hemos trabajado de sol a sol, hemos generado recursos, somos comerciantes y hemos comprado dos inmuebles, uno valorizado en 100.000 soles y otro valorizado en 3 millones de soles más o menos. Y el problema es que el inmueble de 3 millones ya no está a nombre de él, ya lo transfirió a una empresa. Entonces, lo que uno como abogado haría es saca el título archivado de registro público, ¿no? Para ver a título de qué lo transfirió, en qué circunstancias, para conocer todos los detalles. Entonces vas a registros públicos, obtienes digamos, el título archivado del contrato, analizas todos los detalles y ves, pues, ¿no? Te das cuenta que esa empresa justo se ha constituido en ese periodo y la empresa no tiene funcionamiento, no está realizando ninguna actividad económica. Se ha constituido únicamente para que reciba la donación del inmueble. Y yo, casualidad, el gerente general con las más amplias facultades es el conviviente varón. Y aquí viene el dilema jurídico, que es un tanto de tipo procesal. Y me gustaría, por favor, yo les voy a trasladar digamos, la controversia procesal para que ustedes, desde donde se encuentren, ¿no es cierto?, levanten la manito a través del aplicativo donde estamos conectados y puedan participar. A ver, tenemos dos alternativas. Uno, alternativa uno, ¿cierto? Sería, a ver, si ese es el caso, yo como abogado ya tengo toda la historia. Entonces voy a interponer una demanda de declaración de unión de hecho, para que se declare que somos convivientes y vamos a presentar testigos y los domicilios donde hemos estado esos años y probar todo lo que la declaración de unión de hecho exige. Más de 2 años de convivencia continua y todo lo demás. Excelente. Ahora, en esa misma demanda vamos a solicitar que el juez declare que el inmueble uno y el inmueble 2 pertenecen al régimen de sociedad de bienes comunes de esta unión de hecho.
Y como tercer pedido, vamos a solicitarle al juez que en ejecución de sentencia se liquide estos bienes como si fueran sociedades gananciales. Es decir, 50% para la conviviente demandante y 50% para el conviviente demandado. Entonces, es una demanda con tres pretensiones: que se declare la unión de hecho de tal fecha a tal fecha, 20 años de convivencia, sin impedimento para contraer matrimonio. Segundo pedido, una vez declarada la unión de hecho, que se declare que el inmueble 1 y el inmueble 2 es un bien de la sociedad comunitaria de los convivientes. Y tercer pedido, que se divida 50%, 50% como si fueran gananciales en favor de ambos convivientes. Y se liquide, no se adjudique. Ese es el pedido. Ahora, en ese proceso surge el siguiente inconveniente procesal. Es que el inmueble 2, el de San Borja, ya no está inscrito en registros públicos a nombre del conviviente varón, ya está inscrito a nombre de una empresa. Entonces, en un proceso de declaración de unión de hecho, la primera pregunta, ¿no? ¿Podremos incorporar a la empresa? Todos los profesores de derecho de familia no van a decir: ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo? El proceso de declaración de unión de hecho es de un conviviente contra el otro conviviente. Pero es que, doctor, ahorita, a ver, hagamos un pequeño paréntesis. La pregunta de fondo, la pregunta de peso. ¿Para qué hacemos un proceso de declaración de unión de hecho? Para tener una sentencia, me digan: Percy Santos ha sido conviviente no sé, de cualquier nombre de mi eventual conviviente, y que yo lo ponga en la sentencia, en un cuadro, y lo pongan en mi sala. ¿Para qué hacemos un proceso de declaración de unión de hecho? No lo hacemos para tener el membrete, ¿no? No lo hacemos para poner la sentencia y ponerlo en Facebook. ¿Para qué lo hacemos? Para que se reconozcan los bienes que se han adquirido durante la vigencia de esa convivencia y se reparta como tiene que ser, ¿o no? Ese es el objetivo. Es la verdad. No hay otra razón. La razón de por qué hacer un proceso de declaración de unión de hecho es que se reconozca el tiempo de convivencia y, como consecuencia, se reconozca la naturaleza de los bienes adquiridos y se reparta. Porque si no hubiera ni un solo bien, los dos convivientes no tendrían ninguna propiedad inmueble, ni inmueble, no tendrían nada. Como abogados, habría la necesidad de hacer un proceso de declaración de unión de hecho. No, no tendría sentido. A menos que hagamos el proceso de declaración de unión de hecho con la expectativa de que el conviviente luego reciba una herencia y luego él fallezca y después que fallece yo lo heredo. Pero ya es mucho, es viajar mucho al futuro, ¿no? Entonces, lo concreto inmediato es por el tema patrimonial. Esa es la verdadera razón. Y no está mal, porque así está diseñado el ordenamiento jurídico. Ahora, el punto es, si se interpone una demanda de declaración de unión de hecho, donde se busca que esos dos bienes sean declarados de la sociedad comunitaria de los convivientes, ahí hay un problema, y es que el inmueble ya está inscrito a nombre de una empresa, que ya no es el demandado, el conviviente varón. Pero yo le puedo decir: pero señor juez, en mi demanda no solamente estoy pidiendo declaración de unión de hecho, no solamente estoy pidiendo que se declare que uno de los bienes es de la sociedad comunitaria de los convivientes. En relación al segundo inmueble, estoy pidiendo nulidad de acto jurídico, y como consecuencia de que se declare nulo, porque es una simulación absoluta lo que ha hecho el conviviente varón, lo ha transferido a una empresa que él mismo ha constituido días antes con su hermano, y él es el gerente, y casualmente él ahorita lo puede vender. Es una simulación de acto jurídico. Entonces, lo que él está haciendo es burlar, ¿no es cierto?, la regulación jurídica en torno a la convivencia. Entonces, él lo que quiere hacer con esta empresa es excluir un bien de la sociedad comunitaria de los convivientes. Señor juez, él está haciendo un fraude en este caso. Está simulando un acto jurídico y nos quiere engañar a todos. Por eso yo, además, en mi demanda estoy pidiendo que se declare la nulidad de esa transferencia. Y ahí surge el problema, porque el juez me va a decir: a ver, un momentito, yo soy juez especializado en familia. Tu demanda de declaración de unión de hecho, ¿ante quién se presenta? Ante un juez especializado en familia. ¿A mí qué me andas pidiendo nulidad de acto jurídico? Entonces entonces, por eso les decía, ¿no? Tenemos dos escenarios o dos alternativas.
Alternativa uno, presentamos una demanda de declaración de unión de hecho, donde efectivamente pedimos la declaración, que judicialmente se declare judicialmente la declaración de unión de hecho, que se declare que los bienes son sociales, o los bienes son o de la comunidad de convivientes, de bienes comunitarios se llama, y que nulidad de acto jurídico en relación a uno de los bienes, ¿no es cierto? Nulidad de acto jurídico en relación a uno de los bienes, y después de la nulidad, como consecuencia que se declare que es un bien comunitario. Y cuatro, que se ordene la liquidación de esos bienes y se divida 50-50. Tenemos cuatro pedidos y toditos se la mandamos en paquete al juez de familia. Alternativa uno. Alternativa 2. Alternativa 2. Hacemos una demanda donde solamente pedimos la declaración de unión de hecho y que se declare un solo bien comunitario. Y tercer pedido, que ese único bien comunitario, el de menor valor, se divida 50-50. Y en relación al otro inmueble, hacemos primero un proceso de nulidad de acto jurídico. Hacemos un proceso de nulidad de acto jurídico ante un juez civil. Ahora, ahí ¿cuál va a ser el problema en ese proceso de nulidad de acto jurídico? El juez civil te va a decir, para interponer esta demanda tienes que ser un tercero con legítimo interés. Y hasta ahorita a ti no te han declarado todavía conviviente. Entonces, primero que te declaren conviviente judicialmente, cuando tengas tu sentencia de declaración de unión de hecho, recién vienes a interponer la demanda de nulidad. Y ojalá tu proceso de declaración de unión de hecho termine antes de los 10 años que prescriba la nulidad, ¿no? Ya, digamos que el juez es flexible, el juez civil es flexible, ya no importa. Pareciera que sí vas a ser declarada potencialmente conviviente, ya. Te vamos a admitir tu demanda. ¿Cuánto demorará un proceso de nulidad de acto jurídico? Sus años. Y cuando te dan la razón, fundada la demanda, nula la transferencia de donación del conviviente varón a la empresa, el inmueble va a regresar al nombre del conviviente varón. A continuación, la conviviente demandante, la mujer, tiene que interponer otra demanda para que respecto de ese bien se declare que es un bien de los convivientes y se divida 50-50 y se liquide. En total había que hacer tres procesos. Un primer proceso de declaración de unión de hecho, un segundo proceso de nulidad de acto jurídico y un tercer proceso para que ese único bien sea declarado 50-50. Entonces, señores, tenemos dos escenarios, dos alternativas. Alternativa uno, hacemos un solo proceso en un solo paquete y metemos todo. Alternativa 2, hacemos tres procesos, uno tras otro, tras otro. Este es el punto donde yo quisiera escuchar la participación de cada uno de ustedes desde donde se encuentre. Como abogados, ¿qué estrategia aplicarían? ¿La alternativa uno, la alternativa 2 y por qué? ¿Cuál sería el argumento o qué podrían, digamos, con qué argumento podría sostener una u otra alternativa? Por favor, les pido encarecidamente participen para así todos podamos nutrirnos, porque alguna vez seguramente alguno de ustedes se pudo haber cruzado con un caso como esos. A lo mejor ya tienen una experiencia concreta y nos lo comparten y nos trasladan la resolución, lo analizamos y hacemos que esta sesión logre los objetivos deseados, académicamente hablando. Excelente, doctor Percy. Estimados participantes, ya saben la modalidad. Activar su cámara debidamente sentados y levantar su manito para darles pase al audio. Tenemos a Gladys Moscoso, pero no ha activado su cámara. Los participantes que están escribiendo, ahí está. ¿Cómo está, Gladys? Qué gusto saludarte. Gracias por activar tu cámara. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Ok, Listo. gracias. Bienvenida. Buenas noches, doctor. Y buenas noches con todos. Gracias por la ponencia. La pregunta sería, para la unión de hecho tenemos un juez especializado, que es el juez de familia. ¿Un juez de familia va a poder resolver los temas de patrimonio? En ese sentido, según mi humilde opinión, sería que se tenga que hacer uno por uno, ¿no? Primero la unión de hecho ante el juez de familia y luego con esa sentencia recién ir a, a solicitar la nulidad de acto jurídico.
Gracias Y, por la y oportunidad. gracias, doctora Gladys, por participar. Buenas noches, qué gusto saludarla. Es decir, la doctora Gladys sostiene que deberíamos optar por el camino, por la alternativa 2. Primero, la declaración de unión de hecho, que me declaren conviviente, más o menos eso demorará ¿cuánto? En el mejor de los casos, 3 años. Después de 3 años me declaran conviviente y después inmediatamente voy corriendo e interpongo mi demanda en nulidad de acto jurídico. Interpongo mi demanda en nulidad de acto jurídico, un juez civil lo va a declarar, ¿qué será? ¿Cuánto demora un proceso de nulidad de acto jurídico? En el mejor de los casos, 4 años, más los 3 de la declaración de unión de hecho, 7. En 7 años ya me declararon la nulidad de acto jurídico y con eso no he obtenido nada, solo he obtenido que reviertan el inmueble a nombre de él. Y después un tercer proceso para que declaren que ese inmueble es de la comunidad de bienes y nos repartan 50-50. ¿Para eso cuánto me demoraré? ¿Otros 3 años más? En el mejor de los casos. Estamos hablando, no sé, de 12, 14 años de juicio. Esa es, esa es la consecuencia de la alternativa 2 en la práctica, ¿no? Doctor Julio, lo escuchamos. Buenas noches. Estimado Julio, adelante por favor y luego te doy pase Juan Verástegui. Gracias. Buenas noches, doctor. En mi opinión, doctor, de acuerdo al segundo y tercer párrafo del artículo 85 del Código Procesal Civil, sí se podría acumular en un solo proceso, ya que la vía procedimental es la misma. Lo único que variaría sería la especialidad del juez, pero al fin y al cabo se va a pronunciar sobre cuestiones de derecho, ¿no? Teniendo en cuenta también, además, la flexibilidad de los principios de acuerdo a los acuerdos plenarios, me parece que es el tercero y cuarto. Yo creo que sí se podría acumular en ese sentido. Gracias. Doctor Julio, buenas noches. Gracias por participar. No nos dijo de dónde participaba, no sé de qué parte del Perú, pero bueno. A ver, el doctor Julio, ¿verdad? Julio Ábalos, nos pone en la mesa dos argumentos bastante consistentes, ¿no? Nos dice el artículo 85 que regula las reglas de la acumulación de pretensiones. Pero, ojo, el artículo 85 dice, se pueden acumular pretensiones que se tramiten en distintas vías procedimentales. Es decir, una pretensión que se tramite en sumarísimo, abreviado, conocimiento, ya la vía procedimental no es impedimento para que se acumule, pero la vía más lata absorbe la vía más corta. Es decir, si yo tengo dos pretensiones, una del sumarísimo, una de conocimiento, puedo acumular todo al conocimiento, no a la inversa, ¿no? Entonces, digamos que el artículo 85 en relación a las reglas de acumulación se ha flexibilizado, pero en relación a las vías procedimentales. Ahora, el artículo 85 también ha flexibilizado reglas de competencia. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 85 dice, también se pueden acumular pretensiones de competencias de jueces de distintos grados. Es decir, el juez de mayor jerarquía absorbe la competencia de la pretensión del juez de menor jerarquía. Por eso es que en los casos de familia, por ejemplo, tengo alimentos, pero también tengo divorcio. Es que si ya haces divorcio, puedes meter en la misma demanda lo de alimentos, que es de juez de paz letrado, y acumulas todo al juez superior, ¿no? Juez de mayor jerarquía. Entonces, el artículo 85 flexibiliza las reglas de la acumulación de pretensiones, pero en relación a las pretensiones de vías procedimentales y a las reglas de competencia, pero por razón de la jerarquía. Pero en el artículo 85 no dice si se pueden acumular pretensiones de dos jueces de especialidades diferentes, de la misma jerarquía, porque el juez de familia y el juez civil están en la misma jerarquía, y en ese caso, ¿quién primaría? No hay un criterio, ¿no? Ahora, salvo que hagamos una interpretación y digamos, por tema de la especialidad, como está vinculado a un tema familiar, es una nulidad de acto jurídico vinculado a un bien patrimonial familiar, debería prevalecer la competencia del juez de familia. Puede ser una interpretación. Y en relación al tercer pleno casatorio, que también acertadamente citaba el doctor Jesús, o Julio, perdón, el tercer pleno casatorio efectivamente es un precedente vinculante. Y uno de sus precedentes vinculantes es que en los procesos de familia, el juez ejerce una labor tuitiva, ¿no es cierto? ¿Y qué implica
que el juez ejerce una labor tuitiva en un proceso de familia. Tiene que dentro del caso, a partir de los datos objetivos del proceso, del caso en sí, tiene que ver quién es la parte débil del proceso para analizar las dificultades, porque se parte de la premisa, ¿no es cierto? En un proceso civil se parte de la premisa de que igualdad de armas, estamos en igualdad de condiciones, los dos peleamos en un proceso en igualdad de armas, pero a veces en un proceso laboral tenemos una asimetría, en un proceso de familia tenemos una asimetría. Entonces ahí es donde se pone de relieve la labor tuitiva del juez en el aspecto procesal, para un poco equilibrar la balanza, ¿no es cierto? Dado la diferencia natural de las dos posiciones en el proceso, como demandante y demandado, respectivamente. Por eso es que el tercer pleno casatorio, como precedente vinculante, dice, el juez deberá ejercer una labor tuitiva y además, en los casos de familia, deberá flexibilizar las formalidades del proceso y las reglas de la acumulación. Y en cierta medida, las reglas de competencia se subsumen a las reglas de la acumulación. Ahí sí tenemos un buen argumento de peso. Quiere decir que ya el pleno casatorio ha flexibilizado un poco las reglas y la tendencia en los últimos años, ese artículo 85 que bien nos citaba el doctor Julio, nos citaba, y ya tuvo modificación porque antes era más rígido, se ha flexibilizado. Y luego vino el tercer pleno casatorio y se ha flexibilizado aún más para los casos de familia. Entonces la tendencia apunta hacia un determinado horizonte, ¿no? Con esto no estoy diciendo que el doctor Julio necesariamente tenga la razón. Sigamos con los participantes, por favor. Gracias, doctor. Estimado Juan, Verástegui, ¿cómo está? Qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Puedes activar tu audio, estimado Juan. Nuevamente te doy pase al audio. Sí, estimado Juan, te estoy dando pase al audio. Hola, Muy buenas bien, noches, doctor. te escuchamos. Adelante. Ok, ¿Cómo buenas está? noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches con todos. Saludos desde Sullana, Piura. Este, a ver, doctor, en mi opinión, creo que aplicaría yo dos procesos simultáneos, ya, lógicamente que a los dos procesos que presente ante un juez, le voy a tomar la debida atención, pero primero voy a enfocarme más en que salga el tema de la unión de hecho, para poder demostrar que realmente le corresponde, pues, a una de las partes, ¿no? Y mientras sale esa resolución, que ya usted más o menos lo dijo cuánto tiempo es, luego empalmaría pues con lo otro, ¿no? Esa es mi opinión, doctor. Saludos. Bien, doctor Juan, gracias por su participación. No nos dijo desde dónde estaba conectado. De, desde Sullana, doctor. Qué gusto, un saludo caluroso a Sullana. Bueno, más calor no creo, ¿no? Porque de hecho el calor está intenso por allá. Pero bien, a ver, sí, también, o sea, es que ese es el dilema del abogado litigante. Ese es el dilema del abogado litigante. En el día a día se nos van a presentar casos que son así, están en la zona gris, en la zona intermedia, y pónganse en los zapatos del cliente, ¿no? Doctor, tengo 65 años. A mi edad, ¿usted me quiere hacer llevar 3 procesos judiciales? Porque les dije, 20 años de convivencia. Yo empecé a convivir con él cuando tenía 35, 45, 55, ya digamos, 5 años de separación, ya tengo 60 años. Si hago 3 juicios en el Poder Judicial, más las huelgas, más las vacaciones, más lo que quieren disolver la Junta Nacional de Justicia y no van a haber nuevos nombramientos por buen tiempo, para cuando salgan mis sentencias, Dios mío, ¿no? Y me gustaría tener un resultado más. A veces los abogados litigantes tenemos que lidiar con ese tipo de situaciones, dar soluciones que efectivamente se subsuman dentro de la norma, pero también soluciones que tengan un efecto en la vida práctica del que te está contratando. Tenemos un participante adicional. Reader, por favor. Sí, doctor. Estimado Walner Vargas, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Puedes activar. Doctor, muy buenas noches. Gracias por
una ilustrativa pregunta y un caso concreto de la vida real. Quien le habla es un litigante de Lima Norte. Doctor, aparte de las dos alternativas que usted nos ha planteado, para mí sería más bien una violencia patrimonial, porque hablamos de un menoscabo Uy, nos estaba dando un aporte ya de un bien en perjuicio de una, hablaríamos pues de una denuncia patrimonial, pero más acerca. Sí, doctor, su audio de estimado Walker, no sé si me logras escuchar. Por favor, a ver, ve tu red, por favor. Quizá en donde estás está fallando. Si te puedes trasladar a otro ambiente, sería mucho mejor. Te lo agradecería. A ver, te voy a dar pase nuevamente. ¿Sí? ¿Puedes activar tu audio? Sí, ahora sí, ¿me logran escuchar? Sí. Sí, A ver, doctor Wagner, se escuchó interrumpido. Le escuchamos, ahora sí. Doctor, con la pregunta sí, respecto a la casuística que usted nos ha planteado, doctor, es muy importante. Usted sabe que los abogados litigantes tenemos múltiples respuestas. En la respuesta, de mi humilde parecer, hablaríamos de una violencia patrimonial, toda vez que hay un menoscabo de un bien en agravio de una persona, ¿no? Y más allá, pues, de del dilema judicial y que existe un vacío ahí en la norma, sí, esto sería la alternativa número A o uno, ¿no? Como respuesta, ¿no? Pero más allá de ello también hablaríamos pues de un ilícito penal, ¿no? Ahora que está en moda la ley 303-64 como una violencia patrimonial, porque hablamos de un menoscabo, incluso hablamos de esto. uy, se fue. Se quedó hasta ahí, doctor. El, Se doc- le fue. el doctor Wagner nos dijo que él era abogado litigante y que se estaba conectando desde Los Olivos, así que no estamos tan lejos, yo estoy acá en Lince. Bueno, de hecho, el doctor Wagner puso un buen argumento de peso también en este debate, y él ya nos lleva por el campo de violencia familiar, ¿no? Todos sabemos que tenemos una ley de violencia familiar y bueno, ahí se desarrolla todo lo concerniente a la violencia psicológica, a la violencia física y demás tipos de derivados de violencias que como consecuencia permiten, ¿no es cierto?, la obtención de medidas de protección. Entonces, siendo ese el caso, un poco siguiendo la línea de argumentación del doctor Wagner, nos decía, ¿no? Una denuncia de violencia familiar en la modalidad de violencia económica o patrimonial. Mira, como les dije, no soy especialista en el rubro de derecho familia, así a profundidad, más estoy por el campo patrimonial, pero de lo que entiendo de la violencia patrimonial, este se configura cuando en una relación, ¿no es cierto?, de convivencia o de patrimonio o de un contexto, un seno familiar, hay una posición dominante de uno respecto del otro por un tema económico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy conviviendo con alguien y yo soy el que trabaja, ¿no es cierto?, en la empresa y a mí me pagan mi sueldo y me depositan a mi cuenta, por las circunstancias objetivas, yo tengo un dominio respecto a mi conviviente, porque ella, digamos, se dedica al cuidado, tenemos 4 hijos, menores, ella se dedica al cuidado de los hijos y obviamente por las circunstancias objetivas hay un dominio fáctico por el tema económico, ¿no? Porque si yo un día de eso me desaparezco con toda la plata, yo la pongo ahí en jaque, en crisis, ¿no? En jaque, pese a que, o sea, yo estoy siendo desleal y todo lo demás. Entonces, ahí donde se empieza a generar un tema de violencia patrimonial cuando yo utilizo ese dominio objetivo, ¿no es cierto?, económico, con fines de humillarla, minimizarla, o sea, poner de manifiesto esta cuestión de género, ¿no? Hasta donde mis clases de derecho de violencia familiar dan, eso es lo que yo entiendo. Entonces, en este caso, nos dice el doctor Wagner, ¿qué tan viable sería plantear esa medida? Y seguramente podría, en la medida en que le demos ese enfoque, ¿no es cierto? Porque objetivamente,
una persona de 55 años, y el dominio económico, ¿quién lo ha tenido durante todos los años? Ha sido él, y no por uno basado en la convivencia, por la confianza que había, ¿no? Supone que uno se convive con alguien o se casa con alguien precisamente porque se va a regir bajo principios de confianza, solidaridad, lealtad y todo lo que implica ello, ¿no? Entonces sí, podría haber un camino, pero ahora la pregunta sería, pero eso sería como una especie de medida cautelar para bloquear, para proteger, para eso. Pero el juez de familia, dentro del contexto del proceso de violencia familiar, dudo mucho que se meta a discutir la nulidad de acto jurídico. O sea, si el juez de declaración de unión de hecho, de juez de familia de declaración de unión de hecho, no quiere, lo quiere votar al juez civil, el juez de violencia familiar con mayor razón va a decir, oye, esto es más sumarísimo que lo otro, ¿no? Entonces, no es una solución de fondo, digamos. Puede ser una solución por ahí en los chats también he visto oye, pero hay que medir una anotación de demás. Sí, las medidas cautelares se pueden pedir, pero no estamos discutiendo qué medidas cautelares podemos solicitar en el contexto de esta situación. Estamos yendo al tema de fondo, en el sentido siguiente, ¿no? Tenemos dos escenarios, o el camino largo y el camino corto. El camino largo es a lo seguro, pero tal vez obtengas la sentencia cuando ya pues tu cliente esté, o sea, le está dando un margen de resultado a 15 años y teniendo 55, 60 años, digamos, no te va a ver con buenos ojos y te va a decir, doctor, tengo que esperar 15 años para tener lo que me corresponde a esa edad, ¿qué voy a hacer con tantos bienes? Y el otro escenario es, nos arriesgamos, alternativa uno, nos arriesgamos, vamos un solo paquete todo, discutimos el tema de las reglas de competencia y tal vez en 5 años tenemos resultado final. Entonces, o sea, son situaciones, nuevamente les digo, con las que los abogados litigantes tenemos que lidiar en el día a día, porque los casos se presentan así. Bien, Rilla, tenemos más participantes y con eso terminamos. Sí, doctor, tenemos a uno, pero bajo su manito. Puede Ah, bueno, continuar. ya, entonces, sí. Ah, bueno, ahí está. Eh, Doctor Raúl, lo escuchamos. tenemos a Braulio. Braulio, ¿cómo estás, Braulio? Qué gusto saludarte. Adelante, por favor, puedes activar tu audio. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Braulio. Yo estoy aquí en Lima. Sí, Interesante doctor Raúl, pues, lo el escuchamos. planteamiento que ustedes proponen, ¿no? Yo creo, bueno, varias cosas. En primer lugar, que para pedir la nulidad del acto jurídico no necesito la sentencia que me declare conviviente, porque la sentencia Ujú, es declarativa, ¿no? La sentencia es declarativa, yo soy un conviviente, mi sentencia solamente me declara. Entonces, para legitimarme y pedir la nulidad del acto jurídico, no necesito la sentencia, solamente necesito invocar mi condición de conviviente, ¿no? De repente podría presentar una copia de la demanda de declaratoria de conviviente para mostrar mi interés, pero no es un requisito para iniciar la demanda el que esté la sentencia de convivencia, ¿no? ok, Entonces yo haría los juicios en paralelo. ok, Voy al juez de familia, pido mi declaración de convivencia, a la vez al juez civil para pedir la nulidad del acto jurídico, o también puede ser una acción por fraude, porque ese mm, acto es fraudulento, lo han hecho solamente para perjudicarme. Así que claro, también de repente podría intentar una acción por fraude. Eh, ¿Qué más? ¿Por qué lo haría en jueces, en procesos separados? Porque la flexibilización de las reglas de acumulación no estoy tan seguro de que llegue al extremo de poder juntar en un juez materias que son de materias que sea competencia por materia. Hay competencia por grado, por jerarquía, ¿no? Por procedimiento, pero la regla de competencia yo no sé si podría acumular un proceso civil en un juez penal o un asunto civil en un juez comercial, ¿no? O como el ejemplo que ustedes ponen, un asunto civil en un juez de familia. Es discutible, no me correría el riesgo, porque si pierdo, es más tiempo el que pierdo, ¿no? Y sí haría una medida cautelar, porque una medida cautelar me previene de un riesgo que es mucho mayor, porque si esa persona, si el bien se transfiere sucesivamente, me corre el riesgo de que por gusto gane un juicio porque el bien lo tiene un tercero, ¿no? Que al claro, final, contra el vamos a ir cual no me transfiriendo, puede llevar mi sentencia. Entonces, claro. a grosso modo, eso es más o menos lo que yo creo. Creo que de esa manera podríamos hacer un proceso mucho más breve, ¿no? Eh,
En fin, son ideas que se me ocurren en este momento, ¿no? Muchas Pero doctor gracias. Braulio, ahí permítame una repregunta, por favor. Sí. Excelente con que ya pueda hacer los procesos en paralelo. Pero, ojo, en el proceso de nulidad, el juez civil le va a decir, solo voy a declarar la nulidad. A mí no me pidas que lo declare que es 50-50. Después tendrías que hacer un tercer proceso o no es cierto, para que declaren que ese bien es comunitario y se liquide como 50-50. ¿Por qué? Porque eso es competencia de un juez de familia. El juez civil te va a decir, ojo, yo soy juez civil, a mí nulidad, te declaro nulo, todo chévere, y te lo devuelvo y ahora regresa al juez de familia. ¿O me equivoco? Sí, pero yo voy a hacer mis juicios, yo puedo hacer mis juicios de familia para que se me declare conviviente, para que Claro, se liquide la sociedad, ¿no es cierto? Porque es una claro, sociedad también. Y yo puedo, en en ejecución paralelo. de sentencia, incorporar el nuevo bien sin necesidad de iniciar un nuevo proceso. O sea, Ah, buen yo tema. tengo mi demanda, ¿no? Yo tengo mi demanda de declaración de convivencia, tengo mi demanda de Ok. liquidación de sociedades gananciales. Esa liquidación de sociedades gananciales no tiene que señalar todos los bienes que son del bien, de la, de la sociedad en ese momento, porque la liquidación de la sociedad gananciales forma parte de la ejecución de la sentencia. De tal manera que si yo logro hacer mi juicio de manera paralelo, es muy posible que engarce los bienes, las sentencias, para yo poder incorporar en la otra casa en ejecución de sentencia. Bien, doctor Braulio, muchas gracias por su participación. Desde luego, es interesante su planteamiento. Y sí, no hemos dicho de manera concluyente que al iniciar el proceso de declaración de unión de hecho, necesariamente tenemos que esperar que termine para iniciar el proceso de nulidad jurídica. Como el doctor Braulio bien refiere, la naturaleza y la pretensión de la declaración de unión de hecho es declarativa. Puedes presentar en paralelo, ¿no es cierto? Pero claro, ¿qué pasa, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si te va mal en el proceso de declaración de unión de hecho y te declaran infundada la demanda? Por cosas así. El juez es muy exigente, muy formalista, ¿no? O el testigo no declaró como él quería que declare, infundado. Prácticamente tienes la sentencia que dice que no eres conviviente y te declaran improcedente la demanda de nulidad de acto jurídico, ¿no? O sea, son riesgos. No digo que no se pueda. Se puede hacer, pero ahí está, ¿no? Puedes administrar los riesgos y hacer el segundo proceso y seguramente en apelación, apelas el caso de declaración de un hecho, reviertes en sala, adjuntas la sentencia de sala y reviertes también la nulidad. Son escenarios, son cosas, escenarios, riesgos calculados con lo que el abogado litigante tiene que litigar, o perdón, tiene que, digamos, administrar. Pero ahí surge un nuevo tema, ¿no? ¿Y qué pasaría si gana el proceso de nulidad de acto jurídico y el doctor Braulio dice, ya, tengo mi sentencia de nulidad, cosa juzgada, listo? Señor juez de familia, ¿se acuerda que ante usted hice mi proceso de declaración de unión de hecho? Aquí le traigo que hay un bien más que encontré, ya un juez declaró nulo, lo revirtió y ya es de la sociedad y también divida 50-50. Ese juez le va a correr traslado a la otra parte. Y la otra parte le va a decir, no, señor juez. O sea, ¿lo han declarado nulo? Sí, porque claro, la donación era nula, ha regresado a mi nombre, pero ese es un bien propio. Yo lo compré con producto de mi donación. Hay un asunto a litigar ahí. En ejecución de sentencia, usted no me va a denegar esa posibilidad. ¿Qué pasa si efectivamente es cierto? Ese inmueble él lo compró con sus ahorros de soltero y más una donación que recibió estando durante la convivencia y lo tuvo ahorrado y se compró el bien durante la convivencia, pero los fondos son cuando era soltero y con una herencia que recibió. Entonces, él tiene derecho a probar que ese bien puede ser un bien propio y así ya no se divide 50-50. Y eso se tiene que hacer en un nuevo proceso. Entonces, no creo que sea tan así. Traigo mi sentencia en nulidad y en ejecución de sentencia lo incorporo. Ahí tengo mi pequeña discrepancia. Por lo demás, sí, podemos hacer el proceso de nulidad y unión de hecho en paralelo, pero en relación al tercer proceso, sí, me temo que lo tendríamos que hacer todavía un poco después. Bien, con eso terminamos con las participaciones, entiendo que sí. Sí, doctor Percy. Bien, les quiero leer el precedente vinculante número 1 del tercer pleno casatorio. Nos dicen así, en los procesos de familia, como en los de alimentos, divorcio, filiación, violencia familiar, entre otros, o sea, declaración de unión de hecho es otro, el juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe flexibilizar algunos principios y normas procesales, como los de iniciativa de parte, congruencia,
formalidad, eventualidad, preclusión, acumulación de pretensiones. Señores, acumulación de pretensiones en atención a la naturaleza de los conflictos que debe solucionar, derivados de las relaciones familiares y personales, ofreciendo la protección a la parte perjudicada, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 43 de la Constitución Política del Estado. La protección especial a el niño, la madre, el anciano, la familia, el matrimonio, así como la fórmula política del Estado democrático social de derecho. A ver, este precedente vinculante de por sí es vinculante, nos está diciendo el juez de familia, ejerce una labor tuitiva y debe, en determinados casos, cuando hay un conflicto que perjudica a la parte, digamos, débil de la relación familiar, al anciano, al niño, a la madre, ¿cierto? Debe procurarse la flexibilización, ¿no es cierto? No solo de las normas de la formalidad del proceso, sino además de las reglas de acumulación. Una regla de la acumulación, ¿cuál es? Tiene que ser competencia del mismo juez. Ahora, ese es un argumento. Ahora, otro argumento. ¿Qué pasaría si ese mismo caso, yo no lo tuve en Lima, lo tuviera en provincia, en mi departamento querido, en Pasco? Yo soy de Yanahuanca, estoy más abajo, más adentro. Ahí no hay juez civil, no hay juez de familia, no hay nada. Ahí solamente hay juez mixto. ¿Qué pasaría si ese mismo caso que les acabo de plantear ahorita hubiera sucedido allá? Ya no con una casa en San Juan del Urigancho y San Borja, sino con una chacra por el lado Maizal y por una chacra por el lado de, no sé, pues de sembrío de cereales. En esa zona del país no tendríamos esta discusión. Perdimos como hora y media discutiendo. ¿Por qué? Porque en ese juzgado mixto, tranquilamente presento mi demanda en una sola demanda: declaración de unión de hechos, nulidad de acto jurídico, declaración de bienes comunitarios de la convivencia y liquidación 50-50. ¿O me equivoco? Porque ese juez mixto va a ver todo. Ah, ya. Miren, entonces en Lima sí la cosa se pone así, media que tengo que esperar 15 años para recibir el resultado que me corresponde por derecho, ¿no? Mi cliente me dice. Pero si yo fuera provinciana, ahí sí no tendría este tipo de problemas. En esa provincia ya, en una sola demanda, en 5 años tendría todo resuelto. O sea, yo les quiero comentar un poco esto porque este es un caso de la vida real. Yo me encontré con un caso así, con una cliente, y bueno, así, ¿no? Como ustedes, yo me senté con ella en una tarde en mi oficina, ahí en la pizarrita que tengo, y le expliqué, ¿no? Tenemos dos alternativas. Alternativa A, nos vamos a lo seguro, lento pero seguro. Nos demoraremos nuestros 10 años, 12 años. Haremos el esfuerzo porque sea menos. Y ese tiempo todavía no hayan modificado la ley de casación, que ahora pierde 2 veces, en primera y segunda instancia ya no interpone casación. En ese tiempo, hasta por molestar, interponías casación y ahí tranquilamente te ganabas 2 años más, aunque para que te digan improcedente la casación. Y de ahí, para que regrese el expediente de la Corte Suprema al juzgado de origen, Dios mío, 1 año más. Y de ahí, para que el juez ejecute, 1 año más. Entonces, este caso, yo me crucé con un caso de estos antes de que modifiquen la ley de la casación. Entonces, mi diagnóstico en ese momento era, mira, en el mejor de los casos, por el camino largo, o sea, los 3 procesos, 10 años, 12 años, por ahí. Y si hay problemas en el camino, como que destituyen a la Junta Nacional de Justicia, como que hay huelgas, otra pandemia, o sea, ya ahí no van a ser 12 años, van a ser más 15, tranquilamente. Ese es el camino largo, le digo. Pero también hay un camino corto, le digo. Es riesgoso, porque puede que nos digan improcedente, ¿no? Nos digan improcedente y nos devuelvan nuestra demanda en nulidad y nos quedará apelar
y si no nos dan la razón, podemos interponer casación y veremos qué dice la Corte Suprema, ¿no? Citando su propio precedente vinculante. Y, y le digo, ¿no? A lo largo de los últimos años, las reglas de acumulación lo han flexibilizado. O sea, el artículo 85 ha tenido modificaciones, porque antes era más rígido. Y la exposición de motivos de la modificación ha sido el tema de competencia, es un tema de distribución de trabajo, un poco, para tener un poco de orden, pero eso no puede estar por encima del acceso a la justicia, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, las normas de competencia se justifican en la medida que den orden, pero cuando ya se convierte en un impedimento o en una obstrucción para una tutela jurisdiccional efectiva, señores, ¿qué implica una tutela jurisdiccional efectiva? Hacer 3 procesos me expone a que él vuelva a transferir el inmueble y después me venga con un tercero de buena fe y al final me quedé sin nada. Entonces, yo estando ahí con mi clienta, ¿cierto? En el despacho, le digo, tenemos opción alternativa 1, alternativa 2. El camino largo, lento, seguro, pero el camino corto, con riesgos, pero hay de dónde argumentar. Y si no nos dan la razón, bueno, ya diremos, disculpen, Poder Judicial, no estamos preparados para ustedes. Iniciaremos otra vez la nulidad. Igual nos vamos a demorar el mismo tiempo. Pero si llegamos a la Corte Suprema y por cosas de la vida nos dan la razón, tal vez sentemos un precedente que mejore un poco el servicio de atención de justicia en este tipo de casos. Porque habrá una casación que diga, oye, señores jueces de familia, ya pues, no van a poder resolver un caso de nulidad de acto jurídico. No es una nulidad de acto jurídico enteramente civil. Es una nulidad de acto jurídico de un tema burdo, evidente, manifiesto. Oye, el esposo constituyó una empresa con su hermano, él es el gerente, él tiene 1% de acciones, y o casualidad se lo transfirió, en circunstancias en que ellos ya se estaban separando. Entonces es como la tabla de multiplicar del 1 para un juez. Entonces, podemos llegar a casación impugnando, ya por A o B, igual vamos presentando la demanda de nulidad, ¿no? Cosa que si perdemos casación, al menos nuestra nulidad ya estaría en primera instancia. Entonces mi clienta me dijo, doctor, la verdad yo no me pienso pasar 15 años en juicio. Aguantaré 5 o 6, porque eso a mí me enferma, me estresa, me preocupa, y en mi edad también me voy a esforzar por tratar de juntar sus honorarios, porque veo que sus honorarios no son tan baratos tampoco. Y eso me dijo así, literalmente. Entonces, entre broma y risas y un poco de seriedad, me dijo, ¿no? Y si yo tengo que pasar a la historia para modificar esto que está mal en la ley, vamos, doctor. Me autorizó para ir por el camino corto. Y pasó lo que seguramente están ya imaginando. El juez de primera instancia de plano, procedente, señor, esto no va acá. Yo soy juez de familia. ¿Usted, qué le pasa a usted como me pide nulidad? Y yo le digo, no se puede resolver un caso de nulidad, ni que fuera tan difícil. Apelé en la sala, en la vista de la causa. Lo mismo que acabo de argumentar, se lo dije acá a los 3 jueces ahí. No van a poder resolver un caso de nulidad tan fácil. Y es un tema de familia. Mira a mi clienta. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dice el precedente vinculante? Les acabo de leer. Se los leí así, literalmente. A la parte débil del proceso, a la parte vulnerable. Ustedes hacen una labor tuitiva, flexibilicen las reglas de la acumulación. Este es un tema de reglas de acumulación por el tema de competencia. Improcedente, confirmaron. Presenté mi recurso de casación. Y ahí estamos, en espera de que la Corte Suprema nos diga improcedente, en el sentido de que, o sea, no nos den la razón, nos digan, no, las formalidades en este caso se tienen que cumplir a rigurosidad, háganse sus 3 procesos y no fastidien. Y bueno, tampoco soy tan negligente, ¿no? Le dije, mira, ya nos está yendo mal, como te lo dije a mi clienta. Sí, doctor, está dentro del cálculo que usted me ofreció. Vayamos empezando el segundo proceso para que no vamos a esperar sentados a que la Corte Suprema no nos dé la razón. Vamos empezando, vamos avanzando. Y si por obvio nos da la razón, bingo. Pero y si no, ya tenemos algo avanzado. Al menos seguiremos en el camino largo, pero ya tenemos algo avanzado.
Entonces, son decisiones que se van tomando, eso sí, ¿no? Informando al cliente los riesgos, los pros y contras, y los costos, ¿no? Para que también lo tengan claro. Y en función a eso, ellos tienen derecho a elegir también. Doctora Judith, buenas noches, le escuchamos. Estimada Judith, has levantado tu manito, tienes que activar tu cámara, si no, no puedo dar pase al audio. Muy bien, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Puedes activar tu audio. Sí, buenas noches, doctor. Sí, escuchando su exposición, doctor, con respecto a lo que usted nos ha indicado, que ha planteado el recurso de casación para que se dilucide este aspecto de la competencia. Y a la vez ha indicado de que ha presentado ya el otro proceso de nulidad de acto jurídico. ¿Y qué pasaría si la parte demandada le interpone la excepción de litispendencia? Buena pregunta, doctora Judith. A ver, en relación a la litispendencia, bueno, en principio, en mi caso en concreto no lo planteó. O sea, admitió a trámite la demanda y en honor a la verdad todavía no contesta, porque está ahí en ese lapso. Así que espero no esté escuchando esta exposición, porque si no, mañana ya me plantea la excepción de litispendencia y ahí veremos cómo afrontar. Pero bueno, si ese fuera el caso, si planteara la excepción de litispendencia, mismas partes, misma pretensión, mismos hechos, ¿no es cierto? Entonces, objetivamente, formalmente, ahorita no hay litispendencia, porque ni siquiera han admitido en el proceso ante el juez de familia, ni siquiera han admitido la pretensión de nulidad. Distinto litispendencia se da cuando dos jueces están abocándose a la misma causa y están tramitando abiertamente. Entonces, en este caso, no. Objetivamente, formalmente, está fuera de la puerta del Poder Judicial mi pretensión de nulidad ante el juez de familia. Y en mi pretensión de nulidad recién está ingresando al Poder Judicial a través del juez civil. Entonces, o sea, técnicamente, ¿no? En rigor, el riesgo de litispendencia es que hayan dos pronunciamientos contradictorios. ¿Cuándo habría litispendencia? Cuando la Corte Suprema me dé la razón. Pero si me da la razón, yo mismo le pido la litispendencia al juez civil, porque me voy a ahorrar un tercer proceso. Digo, gracias, señor juez, disculpe haber hecho perder el tiempo. Me retiro, dale la razón a la litispendencia y me regreso al juez de familia y ahí terminamos viendo todo. Esa sería mi respuesta, doctora Judith. Bien. Entonces, este era un poco el caso, la problemática procesal vinculada a un tema patrimonial familiar. Y bueno, como ustedes mismos han podido notar, el derecho es rico por eso, ¿no? Porque siempre nos da posibilidad de argumentar. Y hemos tenido participantes que han argumentado a favor de la alternativa uno y a favor de la alternativa 2. Y yo también estuve igual con frente a mi cliente. Le argumenté la posición 2 y la posición uno o las dos alternativas. Pero le dije, usted decide. Entonces, se ejecuta lo que al final el cliente decide, ¿no? Pero siempre, como les digo, dándoles toda la información de los pros y contras, riesgos, peligros y posibilidades de resultado mediano, corto y largo plazo. Bien, pasemos a una segunda etapa de esta exposición. Y ahora, a ver, doctor Juan. Estimado Juan, luego te podemos dar pase porque tenemos, doctor, cortos de tiempo también, al finalizar algunas preguntas que tengan algún participante. Ok, listo. Entonces, sigamos con el tema. A ver, vamos a otra casuística, un poco para seguir seguir, ¿no? La línea de desarrollo del tema. Me gustaría ahora eh, abordar otra cuestión patrimonial también del divorcio. ¿Cuál es? A ver, eh, todos estamos de acuerdo en que un divorcio, a veces hay cónyuge culpable y a veces no, ¿no es cierto? Todos en nuestra clase de Derecho de Familia alguna vez nos han enseñado, el divorcio es por causal de divorcio culpable y cónyuge inocente, o cónyuge sin culpa, algo así, ¿cierto? O divorcio remedio, divorcio sanción. Esa es la clasificación.
Y el Código Civil lo que expresamente o textualmente dice es que el cónyuge culpable perderá las utilidades o los frutos que generen los bienes gananciales. A ver, imaginemos un caso, en un proceso de divorcio, ¿cierto? Eh, los esposos, ya casados, tienen un bien social, ¿cierto? Y lo están alquilando. Los esposos viven en un inmueble, un departamento, pero aparte tienen otra casa y lo alquilan y reciben, no sé, pues 5.000 soles al mes, lo alquilan a una empresa. Esos serían los frutos de las gananciales, ¿no? Porque este es un bien ganancial, el inmueble, y los frutos son las rentas, ¿no? Que cobran los frutos civiles. Y naturalmente les corresponde 50%, 50% a cada cónyuge. Eso es lo que dice el Código Civil, hasta ahora no digo nada nuevo. ¿Y qué pasa si uno de los cónyuges comete, por ejemplo, adulterio o comete una conducta que sea calificada como deshonrosa y hace imposible la vida en común? Entonces el otro cónyuge tiene derecho a hacer su proceso de divorcio y cumpliendo las reglas del divorcio, el juez de familia le dará la razón, fundada la demanda, divorcio, y ahí vamos a tener a un cónyuge culpable y a uno inocente, ¿no es cierto? Y en ese contexto, en ese proceso, el cónyuge inocente puede solicitar en su petitorio, además, que le castiguen, ¿no? Que le apliquen el castigo al cónyuge culpable. Es decir, todas las gananciales, es decir, todas las rentas mensuales de los 5 últimos años, o de los 3 últimos años, 2 últimos años, cuando él ha sido adúltero, ¿no es cierto? No le correspondan y por tanto nos reembolsen, ¿no? O sea, con cargo a las nuevas rentas a futuro, porque se les tiene que castigar, no tiene que recibir los frutos derivados de los bienes gananciales. Entonces, si eso es así, eh, nuevamente, a partir de una casuística de la vida real, hace no muchas semanas, me encontré con un caso de divorcio en el cual, era un caso, de hecho, una colega, donde ella planteaba el divorcio por una conducta deshonrosa contra su cónyuge, y bueno, la conducta deshonrosa estaba basada en el hecho de que su aún esposo ya estaba conviviendo con otra persona, y aparte de eso, en todas sus redes sociales, públicamente, ¿no? Facebook, Instagram, en todos lados, aparecían juntos, ¿no? Con fotos, celebrando en reuniones familiares, dándose besitos, con detallitos, declarando públicamente su amor ahí. Entonces, naturalmente, a la aún esposa se quedó en el bien inmueble que es un bien ganancial de los dos. Y desde ahí ella, desde su Facebook, iba viendo toda esta conducta deshonrosa y también pues eso la expone a una humillación social, ¿no? Porque, oye, las vecinas, ¿no? He visto en Facebook a tu esposo, está con otra, eres una mujer engañada. Entonces, cositas así. Y en definitiva eso genera pues daño moral, ¿cierto? Daño emocional, daño psicológico, sobre todo después de pues, 30 años de matrimonio, casi 40 en este caso, por ahí, más o menos. Entonces, yo conversando con la colega, ¿no? Que es más especialista que yo en familia, le digo, ¿y por qué no plantearon demanda por adulterio? No, es que la jurisprudencia quieren un hijo extramatrimonial para que recién te digan adulterio. No basta que se pruebe que estén conviviendo. Ah, bueno, digo, no. Bueno, zapato su zapatero. Así será. Y un poco ahí, intercambiando ideas, me comenta, ¿no? De que está pidiendo como parte de su petitorio que le adjudiquen el 50% del bien social como castigo al cónyuge culpable, al cónyuge adúltero. Y yo ahí justo conversando con ella, creo que estábamos almorzando, no recuerdo bien. Y decía, pero hasta donde yo me acuerdo de mis clases de derecho de familia, en esta parte, ¿no? El castigo al cónyuge culpable, eso sí me lo aprendí en su momento, doctora, le digo, porque alguna vez me preocupé, ¿no? Y si alguna vez soy adúltero, pucha, ¿cuáles son mis castigos de acuerdo al Código Civil? Si me caso, ¿no? A ver, revisando, se pierden los frutos derivados de los bienes gananciales. Yo no recuerdo, doctora, que el castigo sea perder el 50% del inmueble que es sociedad ganancial y el cónyuge inocente se queda con el 100%. Eso yo no lo he visto. Doctor, ¿cómo que no? Hay una casación. Y yo incrédulo, ¿no?
Y de hecho me compartió la casación. Y yo analizando esa casación, justo aquí la tengo, y de hecho se los voy a compartir como material de lectura un poco. Permítanme ubicar la parte pertinente de la... Hay un fundamento central. De hecho, la casación ha sido emitida, a ver, por la primera sala civil permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Y luego ya me puse a revisar más sentencias, y de hecho hay bastante jurisprudencia en ese sentido. No hay un precedente vinculante. Hay casaciones, sentencias de Corte Superior, de segunda instancia, que han resuelto de esa manera. Y en esta casación es el expediente 00435-2015, eh, que se emitió en el 2019. Este es el argumento, mira, es un divorcio por la causal de conducta deshonrosa y declaran fundada la demanda de divorcio por la conducta deshonrosa. Y dicen lo siguiente, a ver, voy a leer textualmente el fundamento central de esta casación. Dice, en autos se aprecia que existe daño moral, pues el demandado ha sostenido una relación extramatrimonial en el menos de los plazos por 15 años, lo que desde ya es un gran perjuicio al haber vivido con engaño. A ello se agrega que el demandado tiene sentencia de fecha 31 de julio del 2002 por alimentos, expediente número tal, donde se ordena acudir por compensación alimenticia a favor de la hora demandante. Asimismo, por resolución del 6 de julio del año 2000, ha sido sentenciado por violencia familiar en agravio de la hora demandante, porque también habían lesiones físicas y todo lo demás. Entonces, en ese contexto, se tiene que las conductas del demandado han sido varias. Conducta deshonrosa por el tiempo prolongado, como adúltero, ¿no es cierto? Incumplimiento de la pensión alimenticia, que le han tenido que hacer un juicio de alimentos, y violencia familiar, y está sentenciado por violencia familiar. Estando a estas conductas, es razonable que el bien inmueble de las partes sea adjudicado como indemnización por el daño en contra de la hora demandante. Deviniendo es desestimable el agravio que formula el demandado apelante, conforme a lo dispuesto en el artículo 345-A del Código Civil. Es decir, en esta sentencia, 3 jueces de la Corte Superior de Familia, naturalmente, la primera sala civil permanente de Lima Norte, sobre la base del 345-A, le adjudican, ¿no? Dice, en ese contexto se tiene que las conductas del demandado han sido varias. Estando a las conductas, es razonable que el bien inmueble de las partes sea adjudicado como indemnización por el daño en contra de la hora demandante. Es decir, su 50% se la dan a la cónyuge inocente, digamos. Entonces yo me generó curiosidad, analicé el 345-A, y el 345-A, esto acá tengo mi código civil a la mano, nos dice lo siguiente, vamos a ver, 345-A. Para invocar el supuesto del inciso 12 del artículo 3333, ese es el divorcio por la causal de separación de hecho. Divorcio por separación de hecho. El demandante deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas. Es decir, para que tú presentes una demanda de divorcio por separación de hecho, tienes que probar que estás al día en la pensión de alimentos. Y párrafo segundo, el juez velará por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado en la separación de hecho, así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos. A ver, es decir, en el 345-A, el Código Civil, efectivamente hay un castigo. ¿Pero para quién? No dice para el cónyuge culpable. ¿Y por qué no dice para el cónyuge culpable? Por la sencilla razón de que este castigo se da en el contexto de un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho.
Entonces, ahí, a ver, nos detenemos ahí un momento. Si el divorcio es por la causal de separación de hecho, yo les hago la pregunta, ¿habrá un cónyuge culpable? Sí, separación de hecho. En el divorcio por adulterio me queda clarísimo. En el divorcio por conducta deshonrosa me queda clarísimo. En el divorcio por separación de hecho se parte de la premisa de que es un divorcio remedio y por ende no hay cónyuge culpable. Entonces, el 345 en ese proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, dice, velará por la estabilidad, ¿no es cierto?, del cónyuge perjudicado. O sea, en un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho, donde no hay cónyuge culpable, el juez debe identificar si hay o no hay un cónyuge perjudicado. Si existe un cónyuge perjudicado, le deberá asignar una indemnización. O, dice, o le puede adjudicar, ¿cierto?, los gananciales del otro cónyuge. Es decir, su 50% se lo adjudica al cónyuge perjudicado a título de indemnización. Entonces, esto es una indemnización en beneficio o a favor de el cónyuge perjudicado en un proceso de divorcio por la causal de separación de hecho. Entonces, yo no entiendo cómo así en un divorcio de separación de hecho, donde no hay cónyuge culpable, ¿no es cierto?, este artículo se aplique en un divorcio de conducta deshonrosa de la casación que les acabo, o de la sentencia, de la jurisprudencia que les acabo de leer, porque ahí es divorcio por conducta deshonrosa. Acá es el 345-A está referida al divorcio por separación de hecho. Y claro, estoy siendo muy formalista, muy restrictivo, ¿no es cierto? Y el derecho no funciona así. Ustedes me corregirán y me van a decir, es que doctor Percy, en el divorcio por separación de hecho, es cierto, el juez para declarar el divorcio solo tiene que verificar, ¿no es cierto? Solo tiene que verificar cuáles son cuánto ha pasado, 2 años, 4 años, que no tengan intención de retomar la convivencia y si, que estén separados en ese lapso de tiempo, ¿no? De 2, 4 años, dependiendo si hay hijos menores o no. Son datos objetivos. Y por ahí un dato subjetivo, el tema de verificar que no haya interés de las partes en retomar la cohabitación. Pero no hay un aspecto valorativo en decir quién tuvo la culpa de esta separación de hecho. El juez en un proceso de declaración de divorcio por separación de hecho no analiza quién se fue del inmueble, no analiza ese aspecto y no le echa la culpa de nada. También puede asumirse que los dos cónyuges dijeron, ya muy bien, hasta acá llegamos, cada uno por su camino. Puede ser. Como que también puede ser que alguien se fue abandonando y luego ya pasó el tiempo y dijo, ya, ¿qué te va a rogar? Ya, déjalo ahí, ya lo vamos a dar como separación de hecho, punto. El tema es que cuando el juez resuelve el divorcio, no identifica quién fue el culpable. Ah, pero si identifica al cónyuge perjudicado, le tiene que dar una indemnización y puede ser inclusive el 50% de los gananciales. Entonces ahí me dio curiosidad un poco para profundizar el análisis. Y como ustedes sabrán, existe un tercer pleno casatorio. Justo el tercer pleno casatorio que cité para el caso anterior, ¿cierto? Y de hecho aquí les digo, el- 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 la casación es un precedente vinculante y esto recayó en la casación 4664-2010-1. En este proceso de divorcio, ¿cierto?, por la causal de separación de hecho, interpretan precisamente la naturaleza y el alcance del 345-A. Porque como dicen, hablan de indemnización, la primera cuestión es, ¿qué indemnización es? ¿Contractual, extracontractual? Entonces, lo que esa casación dice, el presente vinculante dice, no se confunda. Eso no es una indemnización ni contractual ni extracontractual. Es una indemnización por mandato legal. Punto. No se hagan más dramas. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí dejamos de lado un poco el presente vinculante y nos vamos un poco a la doctrina. En la doctrina hay una tendencia a diferenciar el resarcimiento de la indemnización. Un poquito de teoría.
Por favor, no se me duerma. Máximo 5 minutos. En doctrina se habla de la diferencia entre resarcimiento e indemnización. ¿Cuál es la diferencia? Es que en el resarcimiento, como su nombre bien lo dice, cuando tú causas un daño, ¿no es cierto? El, la ley te genera condiciones para que tú tengas que resarcir ese daño. Moral, lucro cesante, emergente, físico, psicológico, el que fuera. Todos los daños que tú causes, lo tienes que resarcir. Entonces, ese es el sistema de resarcimiento. Pero en nuestro Código Civil peruano, el sistema de resarcimiento, ¿cómo se llama? Se llama indemnización contractual, extracontractual. Pero en doctrina eso se llama el sistema de resarcimiento. Y más bien en doctrina, lo que le llaman a la indemnización propiamente dicha, la indemnización se da por mandato legal. Se cumplen determinados supuestos hipotéticos de la norma y se da la indemnización. No tienes que probar conducta antijurídica, daño, nexo causal, dolo, culpa. En cambio, en el sistema de resarcimiento, lo que nosotros conocemos como indemnización contractual, extracontractual, ahí para tener derecho a la indemnización, sea contractual, extracontractual, ¿qué tenemos que probar durante el proceso? Una conducta antijurídica, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico, daño físico, y después nexo causal, factores de atribución, dolo, culpa, culpa grave, culpa leve. Y si probamos todo eso, recién tenemos derecho a la indemnización. Ya, eso en doctrina se llama sistema de resarcimiento. Y la indemnización, en doctrina, es determinados supuestos donde la ley dice, en este caso, si sucede A más B, se indemniza, punto. No interesa el dolo, no interesa la culpa, no interesa si hay conducta antijurídica, no interesa nexo causal. Ejemplo, vamos a la norma de derecho laboral. ¿Qué dice? Si a ti te despiden, ¿no es cierto? Sin causa justa, ¿tienes derecho a una indemnización o no? ¿Cuál es la indemnización? Sueldo y medio por sueldo y medio por mes trabajado, creo, ¿no? Y por un máximo de 12 sueldos, algo así. En ese caso, por ejemplo, para que a ti el juez laboral te dé esa indemnización, esa es una indemnización legal, por ejemplo. Para que el juez laboral te dé esa indemnización, o sea, no analiza si se configuró la conducta antijurídica, si se configuró el daño emergente, el daño moral, el daño lucro cesante, y si hay nexo causal y si hay dolo. El juez laboral no te motiva esa sentencia de despido arbitrario y paga esa indemnización con esos presupuestos. Simplemente verifica, ¿lo despediste con causa o no lo despediste con causa? Ah, está probado que no hubo causa, listo, se indemniza. Señor juez, pero yo he sufrido más daños, yo me deprimí un montón. Qué pena, la indemnización solo va a ser un sueldo y medio, ¿no es cierto? Hasta un máximo de 12 sueldos. ¿O no? ¿O me equivoco? Entonces, esa indemnización está parametrada. Puede que tú como trabajador hayas sufrido más daños inclusive que lo que te van a indemnizar. ¿Qué pasa si apenas has trabajado 3 añitos en la empresa y te despiden arbitrariamente o sin causa? Te van a indemnizar sueldo y medio por esos 3, por ese periodo. En cambio, si has trabajado 10 años, ahí sí, pues no te van a dar más indemnización. ¿Se dan cuenta? La fórmula ya está en la norma. Y la indemnización procede solamente verificándose si te despidieron con causa justa o no. Punto. No interesa si hubo dolo, culpa, culpa grave, culpa leve, nexo causal. La indemnización laboral en este tipo de despido sin causa, ese es el mejor ejemplo de despido, perdón, de indemnización por mandato legal. En cambio, lo que nosotros conocemos como indemnización civil contractual y extracontractual, eso es sistema de resarcimiento, porque ahí sí, el demandado va a resarcir, mientras más daños demuestres, el demandado más resarcimiento va a dar. Daño moral, daño psicológico, daño físico, daño al proyecto de vida, daño lucro cesante, daño emergente. O sea, mientras más daño puedas probar y sustentar, el juez lo va a mandar a que el demandado lo resarza, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo la lógica, cómo funciona el sistema de resarcimiento. Entonces, lo que nosotros en nuestro Código Civil tenemos como indemnización contractual, extracontractual, en el fondo es un sistema de resarcimiento sujeto a determinados presupuestos. En cambio, lo que se conoce como indemnización, lo que es indemnización propiamente dicha, es lo que la norma dice y se indemniza en los términos que la norma dice, punto. Sin los elementos de la responsabilidad civil. Entonces, este pleno casatorio, el tercer pleno casatorio, lo que dice
en relación a esta indemnización es, esto es una indemnización por mandato legal. Es decir, un juez de familia, cuando analiza este pedido de indemnización, no lo tiene que resolver bajo parámetros de indemnización contractual y extracontractual. Te olvidas de esas reglas. Solamente tienes que verificar lo que la norma dice. ¿Qué dice la norma? Si hay un cónyuge perjudicado, el otro deberá indemnizarlo. Solamente hay que verificar si durante el divorcio por separación de hecho hay o no hay un cónyuge perjudicado. Y es más, todavía dice, y esta indemnización ya abarca, ya comprende, ya está incluido, mejor dicho, esa indemnización ya incluye el daño personal, es decir, el daño moral, dentro de esa misma indemnización. Tenemos una participación o pregunta seguramente. Doctor Luis Rieder, por favor, si me ayudas. O no sé si... Doctor, Mateo. buenas noches. Adelante, ¿Me doctor. escucha? Buenas noches. Doctor, con el tema que usted está fijando en estos momentos, ¿de qué promedio estamos hablando en montos de ¿De qué promedio, indemnización? perdón? Monto de Ya, indemnización. ya. El quantum, ya, eso ahorita lo voy a llegar a ese. Ok. Ahorita solamente hemos hecho el cuándo, ¿no? Ahora, hasta cuándo asciende, el cómo se determina, ahorita justo lo voy a tocar. Gracias, de todas maneras, pues se me recordar. Ya, a ver. Entonces, queda claro que la indemnización del 345-A es una indemnización legal, una indemnización propiamente dicha. Solo se tiene que verificar que existe un cónyuge perjudicado. Ahora, ¿cómo determinamos quién es el cónyuge perjudicado? Esa es una cuestión de valoración objetiva, en parte. ¿Cómo así? A lo largo de 40 años de matrimonio, yo me he pasado he cuidado a los hijos. Como hijos ahora tenemos 3 ingenieros, 2 abogados, todos bien orientaditos, bien encaminados, o estudiantes, todos universitarios. Yo me dediqué tan afanosamente al hogar que tú ahorita a tus 60 años, o sea, yo a mi esposa, ¿no? Digamos, gozas, mira, a tus años, a tus 60 años gozas de tan buena salud. ¿Por qué? Porque yo como amo de casa, te preparaba tus huevos revueltos, tu huevo duro, tu jugo en las mañanas, te llevaba tu almuerzo fresquito al Poder Judicial donde trabajabas como magistrada de juez de familia, luego ascendiste a juez superior de familia, ahora eres juez suprema de familia, y yo me he esforzado, me he esmerado por darte la mejor alimentación. Por eso hoy a tus 60 años gozas de tan buena salud y sigues trabajando en el Poder Judicial como juez suprema de familia. Y no solo eso, me he hecho cargo de la administración del hogar. No tenemos deudas, todo está saneado al día, tenemos nuestros bienes. Y ahora de 40 años de matrimonio me dices, oye, ¿qué? ¿Sabes qué? Mira, ya no me gustas, nos vamos a separar. A ti no te afecta, a ti no se te va a mover ni un pelo luego del divorcio. Tú vas a seguir ganando tu sueldazo de 40.000, 30.000, no sé cuánto ganan, la verdad, los jueces supremos. Y no se te va a mover ni un pelo. A mí, ahora yo tengo que buscar chamba, ahorita tengo 55 años, a esa edad, ¿quién me va a contratar? Yo también era buen abogado en ese tiempo, ¿no? Pero ya por un tema de confianza y solidaridad familiar, decidimos que yo me dedique a ser el amo de la casa. Y, y hemos tenido una casa ejemplar, una familia ejemplar. Todo tu Facebook, todo Navidad, todo Año Nuevo, mira cuántas publicaciones has hecho de nuestra familia, sintiéndote orgulloso. Y ahora, después de 40 años, ¿vas a dejar así a mí en la quiebra? No, pues. Se dan cuenta que después del divorcio, los cónyuges no van a terminar económicamente hablando o patrimonialmente hablando en un punto de equilibrio. Uno va a terminar aquí y otro va a terminar aquí. Y, oh casualidad, el que está aquí es porque en cierta medida el cónyuge que está aquí, algo contribuyó para que él llegue ahí. ¿Se entiende la idea? Entonces, esta indemnización lo que trata de hacer es buscar un equilibrio. Entonces, el sentido de esta indemnización es buscar un equilibrio. Y ahí voy respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer. ¿Cómo se determina el cuánto? Dependiendo de la brecha. A mayor brecha, mayor indemnización. Una cosa es, y también la cantidad de años de matrimonio, ¿no? Oye, nos estamos divorciando a 5 años. Yo soy el cónyuge perjudicado, señor juez. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿No puedes reinsertarte laboralmente a los 30? No molestes. Te daré indemnización por 3 meses, 5 meses de sueldo. En cambio, distinto es que venga, señor juez, 40 años de matrimonio.
Tengo 55, ¿qué voy a poner a buscar trabajo a esta edad? O tal vez voy a trabajar, pero ya van a ser cosas mínimas, ¿no? De sobrevivencia. Ah, ¿y qué tanto le has ayudado a tu esposo que ahora gana 40.000? Uy, yo le llevaba todos los días su almuerzo, todos los días le preparaba cena, al momento, goza de buena salud. Mira todas las fotografías que tenemos en redes sociales, siempre agradeciéndome que gracias a mí controla su diabetes. Y goza, a pesar de esa condición, goza de buena salud. Ah, entonces ahí se dan cuenta la brecha es mayor, ¿no? Entonces, el quantum de la indemnización se determina en función al tamaño de la brecha, eso es un factor, y el otro factor, a cuántos años de matrimonio han habido. Porque mientras más tiempo pase, un cónyuge va deteriorándose en su salud física, emocional, y también le es más difícil reinsertarse laboralmente nuevamente. ¿Qué va a querer ser abogado después de 40 años? Si ya ni se acuerda. Uy, salí, se cerró. Hola, hola, ¿volví? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Gracias. Ya, entonces les decía, ya, ese es el cómo se determina. Ahora, la pregunta también, ¿no? O sea, ¿cómo se identifica el cónyuge perjudicado? Es el que precisamente se ha sacrificado por la familia, ¿no es cierto? Sus prioridades personales las ha puesto de lado, sus prioridades personales, profesionales las ha puesto de lado y ha priorizado a la familia, ¿cierto? Entonces, ese es el cónyuge perjudicado y que luego del divorcio va a quedar en situación de desventaja objetiva respecto del otro. Ahora, en ese contexto, ¿no? Cuando se divorcian por separación de hecho, si bien es cierto, el juez no valora el aspecto subjetivo, ¿no es cierto? Solo valora lo objetivo, que ya pasaron 2 años de separados o 4 si hay hijos menores, que ya no hay interés en retomar la convivencia, ¿no es cierto? Y ya pasó y materialmente hablando están separados. Esos son datos objetivos. En un divorcio de separación, de hecho, el juez verifica eso y funda la demanda. Te dice, este pleno casatorio lo que dice es, sin embargo, el juez también deberá hacer un análisis subjetivo. ¿Y cuál es el análisis subjetivo? Esto que les acabo de explicar. ¿Para qué sirve el análisis subjetivo? Para determinar quién es el cónyuge perjudicado y cómo determinamos el monto de la indemnización. Entonces, de todas maneras, se hace un análisis. ¿Por qué? Hace un rato acabo de leer un párrafo de la sentencia de la Sala del Poder Judicial de Lima Norte. Y cómo valoraba, ¿no? Sí, se están divorciando por separación de hecho, ¿no es cierto? Se están divorciando por separación de hecho. Pero analizaron que anteriormente la demandada, la cónyuge demandada, le había demandado por alimentos. Ah, o sea que ha sido un renuente a cumplir tus obligaciones alimentarias. Ah, encima la maltratabas físicamente. Por eso hay una sentencia de violencia familiar en tu contra. Ahí están haciendo un análisis subjetivo, ¿o no? Ah, y encima fuiste tú el que se fue del inmueble. Ya, ok. Entonces pierdes la mitad de los ganas. O sea, tu indemnización, el 50% del bien, ¿cierto? Ya. Eso en el proceso de divorcio por separación de hecho. Entonces ahí surge el razonamiento. Si en un divorcio remedio donde no hay cónyuge culpable, existe esa posibilidad de que le puedan adjudicar vía indemnización el 50% del bien donde vive el cónyuge perjudicado, la pregunta es, ¿no creen que con mayor razón en un divorcio, sanción, donde hay un adúltero, donde hay un cónyuge que ha hecho una conducta deshonrosa? O sea, no hay una base legal, no hay una norma que explícitamente diga que en un divorcio sanción, el cónyuge culpable generará una indemnización y que a título de esa indemnización se le dará la adjudicación del bien donde está viviendo el cónyuge perjudicado. No hay una norma, pero vía interpretación sistemática y un poco, si se puede lo más, puede lo menos, pero más o menos en esa línea, si para un divorcio remedio donde no hay cónyuge culpable, existe esta posibilidad, ¿por qué no en un divorcio donde hay mayor razón todavía?
Entonces, esa es la argumentación que estoy viendo en las nuevas casaciones que están sacando en los procesos de divorcio por conducta deshonrosa, adulterio, y le están dando la adjudicación del 50%, no solamente de los frutos, ¿ah? Sino del 50% del bien social a favor del cónyuge perjudicado. Pero ojo, no es el 50% de todos los bienes. Si tienen 10 terrenos, te vamos a dar el 50% de todos los terrenos. No, tampoco así. Es el 50% del bien donde ha sido utilizado como casa habitación. Es decir, si tienen 5 terrenos y en uno de los inmuebles, ahí es donde han vivido, han hecho el hecho familiar, ahí están los hijos, ahí está viviendo la esposa actualmente, ¿no es cierto? Y el otro cónyuge es el que se fue, pasaron 4 años y están demandando el divorcio por separación de hecho. Entonces ella va a pedir la adjudicación, indemnización y adjudicación de este inmueble donde está el hecho familiar. Y los otros 4 se separarán igual 50-50 y ahí el cónyuge culpable solo va a perder los frutos, pero no el 50% de estos bienes. Espero me haya dejado entender. Esa es la tendencia de las casaciones que se vienen emitiendo, digamos, en los últimos tiempos. No es un precedente vinculante, es casaciones que van generando una línea orientativa. Y un poco para terminar, algo que también quería desarrollar el día de hoy era, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto yo estoy casado con alguien y como suele pasar, ¿no? Mi DNI dice soltero, porque me casé en provincia y René todavía no actualiza su sistema y ya. Y ahorita yo quiero poner una empresa con mi socio. Decimos, yo pongo 10.000, tú pones 10.000, listo, bingo, toma, transferimos. Y constituimos una empresa con 20.000 soles, no sé, un restaurante, un bar, un capital social de 20.000 soles, 10.000, 10.000. Y se emiten acciones, 10.000 acciones para ti, 10.000 acciones para mí, de valor un sol, valor nominal. Ustedes saben que cuando se constituye una empresa, la empresa obligatoriamente lleva el libro de actas, ¿no es cierto?, que se legaliza ante el notario, y el libro de matrícula de acciones. Y la ley societaria, ¿qué dice? Que los acuerdos de la empresa, los principales acuerdos de fondo, los más relevantes, se adoptan en la Junta General de Accionistas. ¿Y a quién se le reconocen los derechos políticos de voz y voto? A derecho a participar en la Junta de Accionistas, derecho a votar, a que sea considerado para efectos de la determinación del quórum. ¿A quién? Al accionista que aparece inscrito en el libro de matrícula de acciones. Si tú has comprado acciones, pero no estás inscrito en el libro de matrícula de acciones, tú no puedes participar en la junta de accionistas. Están así, de exacto. Todos los derechos, o sea, todos los derechos, puede que tú seas propietario de las acciones, pero a quien se le da todos los derechos políticos para que pueda ser ejercido en el seno de la sociedad es al accionista que aparece inscrito en el libro de matrícula de acciones. Y ahí surge la cuestión, ¿no? La pregunta sería, yo estoy casado, dije, puse 10.000 soles cuando constituí la empresa porque mi DNI dice soltero. En la escritura pública de constitución de la empresa, como mi DNI dice soltero, solamente firmé yo la escritura pública de constitución de la empresa. La empresa ya está constituida, tiene 6 meses, y la empresa es un boom, está generando ganancias. Y en ese contexto me peleo con mi esposa y nos separamos. Y ella se entera que la empresa está siendo un éxito y hace la siguiente pregunta. Percy, ¿esas acciones son bienes gananciales? ¿O solamente tengo derecho al 50% de las utilidades? ¿Y qué pasaría si Percy quiere vender esas acciones? ¿Necesita mi consentimiento? Esas son las preguntas que quería, o sea, de hecho hay más temas societarios vinculados a esto porque no está tan desarrollado en la jurisprudencia, la legislación societaria se queda corta, no aborda, no desarrolla con detalle, y las normas civiles no están pensadas en acciones, más están pensadas en inmuebles, en cosas, en bienes muebles, inmuebles, ¿no? Pero no precisamente cuando han sido diseñadas las normas del Código Civil, no han sido pensadas necesariamente en el Código Civil, en acciones de empresa, y menos en acciones que cotizan en bolsa de valores, ya con eso. Bueno,
De hecho, no tenemos mucho tiempo tampoco, así que me voy a limitar a esto chiquito. A ver, respondiendo a las cuestiones que planteé como preguntas. Primero, ¿las acciones son bienes sociales? La respuesta es sí. Esa acción es un bien social. Ahora, por consiguiente, la esposa tiene derecho solo a las utilidades que genere, a las utilidades que la empresa distribuye a los accionistas, o tiene derecho a, a que se le reconozca esas acciones que también son bienes sociales. A los dos. Tiene derecho a las utilidades y la esposa puede mandarle perfectamente una carta notarial al gerente general, ¿no es cierto? Adjuntándole su acta matrimonial, certificado, visado, por línea. Y el gerente general lo que puede hacer en el libro de matrícula de acciones, en la parte inferior, donde dice observaciones, ¿cierto? Ahí está quién es el nombre del accionista, cuántas acciones tiene, el valor nominal y todo lo demás, ahí está en el asiento correspondiente. Y abajo tiene un espacio para hacer observaciones o anotaciones. Y ahí se puede poner, ¿no? Mediante carta notarial de fecha tal, la sociedad ha sido informada que el accionista tal, desde que se constituyó la empresa ya estaba casado. Y se han adjuntado copia certificada por RENIEC del acta matrimonial correspondiente. Se ha validado esa información y que para todos los fines de ley se consideran estas acciones de Juan Pérez como bienes, como acciones de las sociedades gananciales de Juan Pérez, conformada por Juan Pérez y María Sánchez. Se puede. Ahora, obviamente, como esto no está regulado expresamente, es más una cuestión de casuística, eh, algunos gerentes se oponen a esto, no quieren. Entonces ya ahí surge la posibilidad de hacer un juicio destinado a estos fines y efectivamente se va a lograr un resultado satisfactorio y ya sería con orden judicial que te has considerado. Eso es por un lado. Ahora, entonces, si las acciones son sociales, a pesar de que ha sido constituida la empresa por uno de los cónyuges con su DNI soltero, naturalmente le aplicará por extensión el octavo pleno casatorio. Es decir, si él quiere transferir esas acciones, va a necesitar la firma de la esposa, porque es una transferencia de bienes y para todo lo que sea disposición se requiere la firma de ambos cónyuges. Buena pregunta. Y me hacen una pregunta en el chat. Me dice, ¿la esposa puede participar en la junta de accionistas? Ahí la respuesta es no. No puede ejercer los derechos políticos del accionista. ¿Por qué? Porque la Ley General de Sociedades le reconoce esos derechos a quien aparece como titular de las acciones en el libro de matrícula de acciones. Y como en este caso solamente aparece el esposo que constituyó la empresa, a él le corresponden los derechos políticos a nivel operativo dentro de la sociedad y en la toma de decisiones. A menos que, aquí hago la salvedad, en el estatuto de la empresa hayan puesto una cláusula, ¿no? Imagínate, si yo, por ejemplo, mañana voy a constituir una empresa, yo le voy a preguntar a mi cliente, ¿te piensas casar de aquí en 6 meses, un año, 2 años, 3 años? Y me dice, doctor, estoy en plena preparativos de mi boda, me caso acá en 6 meses. Ah, ¿no te gustaría que en tu minuta ponga una cláusula referida a que si más adelante, no sé, la empresa un año después hacen un incremento de acciones, por ejemplo, una capitalización de utilidades, se van a emitir nuevas acciones, esas acciones van a ser sociales y seguramente tu esposa va a tener derecho al 50% de esas acciones. Y sus derechos políticos, ¿no te parece que lo podamos regular en una cláusula para que ella pueda participar también en la junta de accionistas? Se tiene que regular en una cláusula en el estatuto. Si no lo ponemos en la cláusula de estatuto, el único que puede participar o ejercer los derechos políticos es el que aparece en el libro de matrícula de acciones. Y si fallece el esposo, excelente pregunta, nuevamente, para esos escenarios, también hay que hacer una cláusula en el estatuto para regular el cómo va a ser el tracto sucesivo de los herederos y se incorporen como accionistas. Aunque en ese caso sí la Ley General de Sociedades regula, ¿no? Dice, cuando hay un tema de copropiedad, porque sí puede haber copropietarios de las acciones, pero lo que la ley exige es que esos copropietarios le deleguen un poder a uno de ellos para que él tome las decisiones, votos, participe en la junta y demás. Entonces, eso era un poco lo que les quería compartir. De hecho, hay más situaciones, pero por temas de tiempo y siempre somos bastante respetuosos con ello. Estos últimos minutos me gustaría dejarlo para las preguntas que por ahí pudieron haber quedado en relación a la primera casuística, la segunda y tal vez esto último que estamos abordando. Gracias, Rider.
Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden en estos momentos levantar su manito y activando su cámara, aprovechen que el doctor se encuentra en sesión de clase. Tenemos a Juan, le voy a dar pase, pero sin antes, ¿puedes activar, Juan, tu cámara? Sí, muy bien. Adelante, una pregunta y sé preciso. Buenas noches. Mi pregunta, doctor, es la siguiente. Eh, Estuve siguiendo un caso de un familiar donde en resolución se determinó que a ambos cónyuges les corresponde el 50 y 50, ¿no? Por el tema del divorcio y por causal de adulterio, ¿ya? 50 y 50 les corresponde según resolución. Mi pregunta es la siguiente, y bueno, esa es mi duda, ¿no? Porque en la resolución no se está considerando una camioneta Hilux 4x4 y tampoco se está considerando un terreno ¿cómo se llama? En la playa de San Lucas de Colán, Ujú, que son también bienes y también deberían ser considerados dentro del 50 y 50. Esa es ujú. mi pregunta y qué se podría hacer, doctor. Muchas gracias. Salud. Gracias, doctor Juan. De hecho, en ese caso, si hay una sentencia con calidad de cosa juzgada que ya dijo que el inmueble es 50-50, pero han quedado bienes fuera del proceso, en ese caso, nuevamente, ¿no? La cuestión que planteamos hace un momento atrás. En ejecución de sentencia tengo mis dudas que pueda ser factible incorporar nuevos bienes, a menos que no haya discrepancia. Los dos cónyuges estén de acuerdo, el juez le cobra traslado y diga, sí, señor juez, nos olvidamos, tiene razón, ese bien es social y parta por la mitad, que dudo mucho, porque si han llegado a un proceso de divorcio es porque la comunicación es pésima. Y si el juez le corre traslado, va a decir, mentira, señor juez, ese bien es propio, yo lo voy a probar en un juicio. Entonces, si quiere que se parta mitad a mitad, que haga un nuevo proceso destinado a que se determine el cómo se adquirió ese bien, para ver si es un bien propio o es un bien social. Porque yo esa camioneta lo compré con, no sé, me saqué no sé, pues me gané, hice una apuesta a Perú contra, no sé, ¿contra quién? O hice una apuesta en el último clásico con la U Alianza y gané, pues gané, yo soy hincha de la U, gané mi apuesta. Y con eso me compré la camioneta. Entonces, eso va a quedar sujeto a un nuevo proceso. Adelante, Reader, más preguntas. Doctor, estimado Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante, por favor, una pregunta. Doctor, ¿me escucha? En el caso de separación de hecho, ¿se puede considerar también la conducta deshonrosa? Perdón, disculpe, no le escuché bien. En el caso de separación de hecho, ¿se puede Ya. considerar también como conducta deshonrosa en el mismo? En el caso de separación de hecho, Ajá, si puedes acumular el divorcio conducta por deshonrosa. conducta deshonrosa, Ajá, ya, buena pregunta. Una pregunta procesal. A ver, si hacemos un divorcio por separación de hecho, y tú dices, eso es porque no hay cónyuge culpable, pero tú dices, pero además ha hecho una conducta que para mí considero es deshonroso. Obviamente tú vas a querer como pretensión principal la conducta deshonrosa para que seas cónyuge culpable y así puedas tentar la adjudicación del 50% del bien donde está el hecho familiar, ¿no? Tendrías que hacer una acumulación objetiva subordinada. Principal, divorcio por conducta deshonrosa, y en el supuesto negado de que no prospere esta, divorcio por separación de hecho, porque igual ya pasó el plazo, ¿no? Entonces es como que en el supuesto negado, ¿no? Y sí, el Código Procesal Civil permite hacer una acumulación subordinada. Si es fundada la principal, ya no tiene sentido que el juez resuelva la subordinada. Ya ganaste el divorcio por cónyuge culpable. Pero si ya es infundado, pierdes, ya entonces al menos vas a ganar el divorcio por separación de hecho, ¿no? Sí es factible de acumular como lo he planteado. Reader. Excelente, doctor. Tenemos a Dana. Dana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, por favor. Dana, ¿te escuchamos? Dana, ¿puedes realizar? Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Ya. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una pregunta al respecto de que si uno de los cónyuges pide un préstamo bancario
y el cual no llega a pagar. ¿Cómo se responde esta deuda en el caso de que los demanden, de que le demanden, ¿no? Por obligación de dar suma de dinero? Se ¿Están casados, responde, perdón, perdón? Están sí, sí, casados, ¿no? están casados, sí. Ya, depende. El banco, o sea, o sea, si solamente los documentos del préstamo lo ha firmado uno de los esposos, en principio solamente debería cobrarle al cónyuge que ha firmado los documentos, pagaré el mutuo, lo que sea. Si el banco quiere cobrar al otro cónyuge y embargar tal vez su parte del bien social, si tiene una casa, el banco tendría que probar que ese préstamo ha sido en beneficio de la familia. Y bueno, si están conviviendo juntos, no están separados, de hecho, obviamente se presume pues, que el dinero ha ingresado en beneficio de la familia, ¿no? Porque están conviviendo. Entonces, es, por ahí va. Entonces, la respuesta sería depende. El banco podría llevar a demandar a los dos, sí, pero tendría que hacer esa conexión, ¿no? Demostrar que están conviviendo juntos y que el préstamo fue precisamente para que se casen. Entonces, obvio, tienen que pagar los dos. Pero si de pronto están separados ya hace más de 5 años, siguen casados y no hacen su divorcio, pero ya cada uno tiene su denuncia de abandono, de separación voluntaria, lo que fuere, y cada uno ya está haciendo su vida con nuevos convivientes, tiene otros hijos y todo, y ahí el otro saca un préstamo, obviamente el banco no va a ir y le va a cobrar al otro cónyuge, ahí es descabellado. Entonces, esa sería la respuesta. Bien, doctor Percy, muchas gracias. Estimado Miguel Becerra, adelante, una pregunta. Sí, doctor, buenas noches a todos. Doctor, nos comentaba que para ir a casación, ahora la ley de casación menciona que en dos sentencias infundadas ya no se puede ir a casación, ¿correcto? Correcto. Ya. Como Sí, regla doctor. general, como regla general. Siempre toda regla tiene su excepción por ahí. Ya. Bien, doctor, la pregunta que le quería hacer es la siguiente. ¿Nos podría enviar la casación que nos menciona que la cónyuge perjudicada puede adjudicarse con la totalidad del bien conyugal, por favor? Claro, el bien conyugal donde ella está cohabitando en ese momento con los hijos. Sí, sí, yo se los voy a enviar como parte de los materiales, no se preocupe. Excelente, doctor, muchas gracias. Ya saben la modalidad, pueden realizar alguna pregunta, pero levantando su manito y Pero activando bueno, su... y si no, también nos vamos despidiendo, Rita. No hay Sí, problema. doctor. Tenemos a Ana, pero no ha activado su cámara. Entonces, estimados participantes, a ver, Ana, ¿cómo estás? Adelante, cerramos contigo. Puedes activar tu audio. Doctor, buenas noches. Una preguntita sobre un caso de separación de hecho. Ya, se casaron, se han separado, pero el varón era casado, divorciado, se casó. Ya, ahora hay una separación Ya, de eso hecho, es, eso es 4 años. familia pura y dura, No, doctora. no, A mí el, pregúnteme los patrimonios, los y bienes, quiero saber los cómo terrenos, queda. los inmuebles, los Sí, ahorros. doctor, sí, sí, voy a eso, al grano. Hay un patrimonio, hay un bien inmueble, ¿no? Ya, él lo compró, lo adquirió casado con la primera esposa. Ya. La esposa Ya. falleció, ya se volvió a casar, pero se separó, ya son como 5 años de separación de hecho, vamos a hacer la separación de hecho, ya son casados, pero ella quiere adjudicar el patrimonio, o sea, el bien inmueble que él lo había, o sea, lo había obtenido con el Doctora anterior. Ana, perdona que le interrumpa. Ya, a ver. Yo le hago las preguntas y usted me va diciendo. Ya, ya. A ver, Perfecto, doctor. escena número 1. Hay un esposo y hay una esposa casados, ¿no es cierto? Sí, Y ahí compran un terreno, ¿cierto? sí, cierto. Ya, y ahí se fallece la esposa, ¿cierto? Correcto, ¿Cierto? doctor, Ya, correcto. ahí tenemos a un viudo. Le vamos a llamar Percy. Él es el viudo, se llama como yo. Y entonces, si muere la esposa, él hereda ese bien. Entonces, él sería único dueño del terreno. Ya, después se casó Exactamente, doctor. con otra, la segunda esposa. Listo. Empezó a convivir, todos felices. Ya. Ese seguiría siendo un bien propio. No sería un bien ganancial 50-50. Después, ¿qué pasó ahí? Se separaron. Se separaron, ahorita se va a hacer la separación de hecho. Ya Se pasó cinco separaron de años. hecho. Ya, Sí, está bien. Cada uno va por su cuenta. Ya pasaron más de 2 años. ya. Ya. Y usted tiene interés que ella haga un proceso de
quiere adjudicar el bien del esposo. Ella, bueno, aluce que le corresponde por ser esposa, ¿no? ¿Pero se han Pero casado? son casados, el, El segundo matrimonio. segundo matrimonio. Ya, pero yo tengo Ya, bien entendido, doctor, disculpe que le corte, que todo a partir del matrimonio, celebración del matrimonio, todo lo que ha adquirido es de ambos, ¿no? claro, pero ese terreno viene del matrimonio anterior, pues, doctor. Ahí está mi duda, no lo puedo adjudicar eso. No, pues, o sea, ese es Ya, un, la señora, esa es su bueno, ya, herencia. claro, Es como cuando te casas, tú llegas con tu terrenito, estás aportando, estás llevando, ese terreno no te lo van a partir por la mitad. Lo que se adquiera durante la vigencia del matrimonio y con fondos comunes. Ya, bien, Reader. Doctor, una última de mi parte, por favor. Sí, No en claro. mi caso particular en sí, solamente de las noticias, por si acaso. Esas son Que, consultas, Reader. no, Es no tu es una factura. cosa. Doctor, referente a que vimos en las noticias sobre una nuera que construyó parte de la casa en la casa de los suegros, y luego ella dice, bueno, yo ya en su momento el segundo piso no había nada, ahora ya lo he construido, pero me he separado del hijo bueno, de mi suegro ya separado, y ellos no le quieren reconocer el pago de toda la infraestructura. Ella en su momento ha tumbado todo el segundo piso. Ujú. Doctor, ¿recaería una responsabilidad, bueno, hacia la vía civil, hacia la nuera por, uno, por daños a la propiedad y dos, si ella tiene derecho a tener sobre los beneficios de la casa que construyó, bueno, el segundo piso que construyó? Ya, Reader, gracias por tu pregunta. De hecho, es una noticia que sí, sí, también tuve la oportunidad de verlo, pero lo vi más como meme. Y es cierto, ¿no? O sea, entiendo que los suegros eran dueños del terreno y cuando su hijito le dijo, papá, me voy a casar, le dijeron, al segundo piso, hijo, le dieron al segundo piso. El hijo le llevó a su conviviente al segundo piso y bueno, convivieron varios años y bueno, la conviviente, entiendo, ella aportó de su peculio, ¿no es cierto? Para el cemento, los fierros, construyeron un segundo piso. Luego se separaron, el hijito se bajó al primer piso y dijo, ya no quiero con la mujer nada, papá. Entonces los papás le dijeron, ya mi hijo no quiere nada contigo, vete. Y ella dijo, me voy, pero me llevo mi segundo piso. Y tumbó todo inclusive el primero, creo, porque ella había construido los dos pisos. Entiendo que es así, porque los suegros solo eran dueños del terreno. Ya. A ver, lo que nos dicen las normas de derechos reales, construcción en terreno ajeno. Ella construyó en terreno ajeno. Ahora la pregunta es, ¿de buena o de mala fe? En la medida en que había una relación de convivencia o de matrimonio, ese detalle no lo sé exacto, pero digamos, en cualquiera de los escenarios, habría una justificación para que sea de buena fe, porque al ser los suegros hay un consentimiento y el hijo también, entonces dice, yo no he construido, no es que me metí un terreno, invadí, construí, ¿no? Ahí es mala fe. Acá ha habido consentimiento para que se realice esa construcción. No me sorprendería que inclusive durante el proceso de construcción los suegros han servido la comida, han repartido la chicha, han roto el champán y todo lo demás. Así que la buena fe, el proceso constructivo, seguramente va a haber pruebas. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace una construcción en terreno ajeno de buena fe? En ese caso, el constructor tiene derecho a cobrar el valor de lo edificado. Más bien, la señora, en vez de tumbar, debió hacer su juicio para que le reembolsen el costo de lo edificado, ¿no? Los cementos, fierro, todo eso. Ahora, también es cierto de que a veces cuando construimos en zonas, digamos, periféricas de Lima, a veces hacemos las construcciones de manera informal, no con facturas. O sea, compras cemento así de 5 en 5, de 10 en 10, un fin de semana, juntas tu platita, o te endeudas con la ferretería, construyes sin licencia, sin documentos, sin factura, pagas al contado. Y si trabajas en un mercadito, tal vez tienes dinero del día a día, entonces su abogado seguro le dijo, mira, señora, para pedir, tú tienes derecho al reembolso del valor de las construcciones. Hacemos una tasación y te tienen que devolver, pero tiene que tener usted, ¿dónde está su factura, su boleta, su contrato de obra, su licencia de construcción? Uy, doctor, no tengo nada de eso. Entonces, ¿con qué pruebas? O sea, te corresponde el derecho a que te reembolsen el valor de lo que has gastado, pero si no está documentado, ¿cómo? ¿De dónde? Entonces, te recomiendo, ve, túmbalo.
o sea, bueno, no creo que le haya recomendado a su abogado, pero bueno, ya ella ha tomado esa decisión en ese escenario un poco de desesperación, ¿no? Ahora, aparte de eso, puede también que tal vez existan facturas y todo lo demás, pero como están conviviendo, casados, la factura tal vez le transfirió a la cuenta del suegro y él compró, o el hijo, no sé. Entonces, hay esas dificultades probatorias. Pero en realidad ella tenía derecho a que le reembolsen el valor de las construcciones. O también tenía derecho a comprar el terreno pagando el valor con una tasación del terreno, ¿no? Entonces, esas eran las dos posibilidades. Pero bueno, se dio por la decisión de tumbarlo. Ahora, la pregunta sería, ¿incurre en responsabilidad civil? Por un tema de accesión, todo sería de propiedad de los suegros. Ahí hay un bonito dilema, ¿no? Porque en teoría, ahí a la nuera le corresponde solo el derecho a cobrar, un derecho dinerario. En cambio, los suegros ya son dueños de la propiedad, ellos son dueños de la propiedad y como tal son dueños del primer, segundo piso, no solo del terreno, sino todo. Y prácticamente cuando la nuera lo tumba, técnicamente está rompiendo un bien ajeno. Entonces, como que si le agarraran a palazos a tu carro, es un bien ajeno. Entonces, no importa si pusiste tú la puerta, el chasis, colaboraste en el faro, no importa. Tienes derecho a que yo te devuelva el dinero, pero no a romperlo. Entonces, ahí técnicamente podría haber un tema de responsabilidad. Al menos la conducta antijurídica estaría, ¿no? Pero habría que analizar los demás elementos de la responsabilidad, el dolo, el nexo causal, o si por ahí hay una causa de justificación. No sé, habría que ver, no sé, un ejercicio regular de un derecho, un estado de necesidad, una causa de justificación, o alguna eximente de responsabilidad, casos con causa, caso fortuito, fuerza mayor. Habría que evaluar con un poquito más de detalle e información, pero en principio, por las reglas de accesión, el suegro sería dueño del terreno más lo edificado, al que yo te deba, ¿no? El hecho que yo te deba no te da derecho a que tú agarres a palazos mis bienes. Entonces, ahí técnicamente sí, sí, al menos el primer elemento de la conducta antijurídica, responsabilidad, habría. Pero ya viendo el caso en su integridad con todos los elementos, habría que ver si hay de dónde para hacer una ponderación y por ahí un poco atenuar la responsabilidad o de ser el caso, exculpar a la nuera. Pero esa sería mi respuesta, estimado Rida. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ya saben, no es caso particular, sino a veces no me No, no, está no. pasando a mí, así que tengan en cuenta también. No Gracias por participan. la pregunta, Rida, más bien. Bueno, yo con esto termino. De verdad, agradezco la convocatoria de Udeápolis nuevamente en este 2024. Desde ya les doy un saludo fraterno a todos los que se han sumado a esta transmisión. Hemos llegado en un momento a 500 y algo de participantes. Me hubiera gustado que se queden todos, pero vamos ahí en 429. Y lo más agradable de este salón virtual es que siempre se conectan no solo de Lima, estamos conectados de Sullana, Tarapoto, Chiclayo, Cusco, y eso es lo bonito. En una sala tan pequeñita, virtual, existe el canal de cómo así nos integramos a través de las plataformas de Udiápolis. De ahí mi encanto a veces de estar siempre participando de estas exposiciones. Así que me despido, buenas noches, hasta la siguiente sesión.